Tenemos este bloque de economía, de finanzas, aprendemos un poco lo que es los ahorros y demás. Y hablando de ahorro puntualmente, ante todo le damos la bienvenida. Aquí a mi izquierda está el magíster Claudio Sala. ¿Cómo está, Claudio? Hoy tenemos visita. Agradecemos la presencia del doctor César Ismael Bertrés, abogado de ahorrista. ¿Por qué estamos en este ámbito? Porque tenemos una primicia en el ámbito jurídico, pero también para los ahorristas. En este bloque nosotros hablamos de economía y finanzas, de los ahorros que debemos tener en cuenta al momento de tener un plan de ahorro, ingresar a un futuro capital, un futuro bien, y sobre todo los cuidados que debemos tener. Así podemos ingresar en este bloque. ¿Es así, Claudio? Así es, Gustavo, buen día. Bueno, hoy me acompaña el doctor Bertrés, un amigo, donde nosotros hemos venido trabajando el tema de los planes de ahorro. Nosotros hace algunas semanas tocábamos acá en una de las columnas cómo funcionaba el plan de ahorro, en qué consistía, y este problema que le había salido a los ahorristas de no saber cuál era el costo que tenía el plan de ahorro. Repasando un poquito lo que charlamos aquella vez, uno ingresaba en un plan de ahorro, en un plan cerrado de 84 cuotas, y empezaba a pagar una cuota, que esa cuota mes a mes iba subiendo. El problema surgió cuando en el 2018, 2019, la inflación se empieza a disparar y la cuota empieza a crecer incluso por arriba de la inflación. Entonces, ahí sale una cuestión o un análisis ya financiero, que es cómo calculamos el valor de la cuota. Y lo que habíamos determinado en aquel momento era que el ahorrista no tenía la información y no sabía qué interés tenía ese plan. Entonces, a mí me convocó el estudio Bertrés en aquel momento para analizar matemáticamente cómo funcionaba el plan. Es decir, cómo era el cálculo de la cuota, qué costo financiero total tenía ese plan, y cómo determinar, por ejemplo, comparando con un préstamo, qué costo tenía. Si yo quiero sacar un préstamo personal, el banco me dice qué costo tiene, el costo financiero total. El plan de ahorro no teníamos esa herramienta. Había un gris ahí que se podía prestar a varias situaciones. Es lo que nosotros encontramos en aquel momento, donde el ahorrista, cada vez que le llegaba el cupón de pago, se encontraba con el valor nuevo de la cuota, que era totalmente aleatorio, porque, ya lo va a explicar el doctor Bertrés, mirando la inflación, mirando la suba del dólar, no había un parámetro para determinar el valor de la cuota. Entonces, ahora, a raíz de este análisis, que esto ya viene judicializado, ha salido ahora, hace muy poquito tiempo, una sentencia en favor de un ahorrista, justamente por este tema, porque inició, cuando uno empieza el plan de ahorro, el porcentaje de tu ingreso que va a la cuota estaba entre un 10, un 12, un 15%. Estaría dentro de los parámetros. Dentro de lo que uno puede pagar como una cuota de un auto. Pero a medida que iban transcurriendo los meses, el salario no subía al ritmo de la inflación y el valor de la cuota se empezaba a disparar. Donde llegó a un momento en que el 50% de tu sueldo, de tu ingreso, tenía que ir destinado a la cuota. Una locura. Y allí, cuando se comienza a judicializar, entra el doctor aquí Bertrés, y puntualmente, doctor, esto comienza ya un respaldo legal en base a lo que es derecho consumidor, la situación que el cliente, porque recién charlamos fuera del micrófono, algunos lo hicieron de manera colectiva, que no ha surgido mucho éxito, pero sí de manera individual. Esto va a sentar ya un precedente en la sociedad. Coméntenos un poquito cómo surgieron esto, doctor. Sí, efectivamente, Gustavo, estas acciones individuales, juicios que cada ahorrista inició allá por el año 18, 19, son justamente acciones que tienen solamente efecto para aquel ahorrista que reclamó. Es decir, no tienen carácter colectivo. Pero igualmente son, desde el corte jurídico, un fallo histórico en primera instancia,
porque ha sido servida la justicia por primera vez, sin perjuicio de lo cual quedan ahorristas todavía expectantes a las sentencias que pueden emitir diferentes jueces de primera instancia en la segunda circunscripción de Villa Mercedes. Y este precedente ya va a quedar. Se puede el juez, la lógica indicaría que el juez, que puede tomar otra causa en base a los que reclaman el ahorrista, ya pueden, o el abogado representante puede imponer este precedente, ¿no? Ya sería... Este es un precedente importante. Ahora cada juez tiene facultad de sentenciar de acuerdo a lo que surja de cada expediente, ¿sí? Claro. No obstante, la dirección del fallo, la dirección de la sentencia, es compartida por muchos jueces, no solamente de distintas provincias, sino de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por lo que entendemos que es un buen precedente, es una señal de esperanza para todos los ahorristas y en definitiva es una pequeña coronación de un gran esfuerzo que ha llevado adelante no solamente el ahorrista, en primer lugar, por su perseverancia y paciencia, sino también de todo el grupo de trabajo de profesionales que ha llevado adelante el caso, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista matemático-financiero. Ahora lo que se buscó, doctor, aquí es tener una base de ver por qué, quién ponía ese precio, esa cuota tan alta, cómo se llega a ver esto, quién lo ponía, la fábrica, lo ponía el plan de ahorro, quién pone esto, cómo se llega a colocar esto y ahora con este fallo, ¿qué queda como base, qué queda como precedente para saber? La clave que lleva a iniciar acciones judiciales fue el oscurantismo con el cual se determina el valor del bien, el valor del vehículo que finalmente es adjudicado. Ese oscurantismo se basa en que el precio lo fija la fábrica y la fábrica no firma ningún contrato con el adjudicatario, lo firma por una interpósita persona que es la administradora del plan de ahorro, pero que responden al mismo interés porque son un grupo económico. Exacto. De modo que ese oscurantismo que pone en manos de un tercero ajeno, entre comillas, al contrato, se disipó con la sentencia de su señoría en la medida en que toma un índice objetivo que es el índice de precios al consumidor, famoso IPC. Exactamente. Ahora, a partir de allí se toma esa base que ya lo habían tomado diferentes jueces, incluso la Cámara de Apelaciones, para las medidas cautelares, ¿sí? Aplicando un esfuerzo compartido entre la empresa y el ahorrista, ¿sí? Que todo el peso del sistema no recayera solamente en el ahorrista. Claro. Ahora decimos que estos ahorristas, cuando en el momento de tomar este plan, duraba 7 años, supongamos. En este lapso que pasó desde que, en el caso puntual de Villa Mercedes, en esta segunda circunscripción judicial, ha pasado 4 años de que ustedes tomaron y que llega a raíz de la investigación que necesitó un contador para ver matemáticamente cómo se podía fundamentar y luego el IPC. Ahora, ¿qué pasó con ese ahorrista? ¿Qué dice la justicia? Él ya terminó el plan. ¿Qué pasa con ese dinero que pagó extra? Exactamente, el fallo, bueno, en este sentido es señero porque ordena restituir los montos indebidamente abonados siempre y cuando surja de la pericia contable que hace el perito de oficio esas diferencias entre lo que se pagó de más y lo que debió pagar conforme IPC. Ah, bien. Esas diferencias tienen que ser restituidas al ahorrista. Claro. ¿Eso en un corto plazo lo determina la pericia después del contador? En principio, la sentencia refiere a que ese procedimiento se va a llevar adelante con la ejecución de la sentencia. Ahora esta sentencia no está firme. Claro. Es importante recalcarlo porque seguramente la parte demandada que ha sido vencida, tanto la administradora del plan de ahorro como la fabricante, van a apelar. Claro. Está dentro del marco legal. Está dentro de los pasos previsibles en estos procedimientos de consumo. Que si no estaría fundamentado como corresponde, el juez va a determinar la Cámara, ¿no? Es la Cámara de Apelaciones la que va a tener la decisión final para satisfacer la doble conforme, digamos. Claro, y esto es un avance de por sí ya importante, doctor, ¿no es cierto? Por supuesto, porque es el primer fallo en su especie, por lo menos del grupo de autoconvocados que nosotros asistimos allá por el año 18-19. Y de cierta manera es algo para celebrar, si bien es una cuestión novedosa,
pero que nos mantiene todavía atentos y alertas y con ganas de seguir trabajando para llevar esto a las máximas instancias a los fines de su confirmación. Claro, y una vez que esté todo confirmado, ya que la Cámara se expresa y demás, esto va a tener en cuenta también a futuro que los ahorristas, las personas que quieren entrar a un plan de ahorro, ya puede estar un poco más tranquila, porque debería al momento de firmar decir que va a estar en base al IPC, ¿no? Para que la gente entienda un Esto poco. es un gran llamado de atención para las empresas automotrices, porque las empresas automotrices no han ayornado sus contratos con normativa vigente. Están redactados en base al Código Civil de Vélez Sarsfield. Viejísimo, recordemos. Está derogado, claro. ¿sí? Y eso es fácilmente perceptible en el articulado de las cláusulas del contrato. De modo que es importante que tomen nota estas empresas, porque además de esta restitución que su señoría ha ordenado, se le ha imputado una multa, se le aplica una multa a estas empresas, denominado daño punitivo, y también se le reconoce al ahorrista el resarcimiento del daño moral, Claro. por el tiempo de haber sufrido y por la necesidad de recurrir a la justicia. ¿Son dos cosas paralelas, podemos decirlo? Sí, ¿O van por juntas? supuesto, Ajá. son dos rubros, si se quiere, diferentes, pero que la justicia ha hecho lugar en razón de que ha verificado la inconducta de la Claro. empresa demandada en relación al cumplimiento de los derechos de usuarios y consumidores de estos planes de ahorro. Qué buen precedente, ¿no? Porque de esta manera estamos hablando, César, de que si la justicia es lenta, en estos tiempos creo que damos fe, pero llega, y en el momento que llega también el ciudadano tiene que tener ese respaldo, ¿no? El consumidor de todo esto, sobre todo en un plan de ahorro, porque era muy excesivo, como decía Claudio, eran precios realmente impagables en algunos casos, era más de la mitad del sueldo. Exactamente, bueno, en realidad, digamos, falta todavía que la justicia se expida en relación a los restantes 3 juzgados que quedan, porque estas sentencias del juzgado civil, comercial y ambiental número 1, faltan todavía que se resuelvan las del 2, la del 3 y la del 4. Claro. Es decir, si bien es un precedente importante, no es vinculante para los otros jueces, ¿sí? Pero realmente la justicia ha llegado, ¿sí? Genera esperanza. La justicia, si bien ha demorado, pandemia COVID Sí, de por a tener en medio, cuenta, sí. Reclamó. reformas judiciales, paros judiciales, Sí. la sentencia llegó, ¿sí? Y eso es un aliciente para todos los que están esperando una misma resolución. Doctor, aquel futuro ahorrista, al momento de firmar estos convenios y demás para adquirir un bien ganancial, ¿puede asesorarse con un abogado antes de firmar? ¿Puede obtener la cláusula del contrato previo y usted asesorar sobre el tema? Es una obligación de estas empresas que comercializan los planes de ahorros entregar una copia previo a la suscripción. Es decir, para que el ahorrista llegue a su casa, Claro. lo pueda leer, pueda consultar, pueda hablar con su esposa, sus hijos, su familia, en relación a cómo diagramar su economía familiar, Claro. de ingresar a este tipo de plan. Lo cierto es que no le entregan al ahorrista estas copias y las actividades que se llevan a cabo tienden todas a que el ahorrista suscribe el contrato en la misma concesionaria y en el mismo momento que se lo ofrecen. Está bueno esto porque deben saber los derechos los ahorristas, ¿no? Es De que sí o fundamental. sí exijan la copia previa a firmar. Qué buen detalle eso. Eso es fundamental porque le da la posibilidad al ahorrista de saber dónde se va a meter. Claro, y luego no tengamos estas problemáticas que va a llevar un proceso de costos económicos grandes para, sobre todo, el perjudicado, el ahorrista, ¿no? Exactamente, exactamente. Es así. Lamentablemente estos ahorristas han debido recurrir a la justicia porque no encontraron ni en el sistema administrativo que ofrece el Ejecutivo a través del Programa de Defensa del Consumidor, ni en otra instancia extrajudicial la solución a un problema que realmente genera quebrantos económicos, genera problemas intrafamiliares de gran envergadura y que en definitiva a lo largo de todos estos años nosotros hemos podido ver distintos patrimonios familiares quebrar
Sí, a raíz de esto. Sí, a raíz de estos contratos. Está bueno porque ahí venía el daño moral y el daño punitivo. Y el daño punitivo, ¿sí? ¿no? Lo que nunca hemos visto quebrar han sido estas grandes empresas que se han llenado los bolsillos con estos contratos de ahorro. Bueno, esperemos que esto ya sea también nosotros un poco replicar la conciencia y sobre todo la información a los ahorristas o futuros ahorristas que están viendo en este momento, doctor Bertrés, de comentarle esto, ¿no? Que tienen derecho, que la otra parte en cuestión tiene obligaciones y sobre todo hacer valer estos derechos, ¿no? La columna vertebral de la defensa del consumidor es la información. Si usted tiene información, tiene libertad de decidir. Claro. Cuando no hay información, esa libertad está menguada y se es rehén de estos proveedores inescrupulosos. Perfecto. Felicitaciones por el trabajo, obviamente, el estudio. También esto es un ejemplo, Claudio, de que cuando hay tarea en conjunta, como decía el doctor, se logran grandes cosas, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un trabajo interdisciplinario, trabajar de las distintas profesiones. Y un poco, bueno, lo que hemos charlado siempre acá y que decía muy bien el doctor, el tema de la información, de uno va a tomar una decisión en el caso del plan de ahorro por 7 años, claro, va a comprometer parte de su ingreso. Entonces la importancia que tiene de estar asesorado, de estar informado, de saber cuáles son las condiciones. Y que en este caso puntual, los planes de ahorro lo que te muestran es la falta de información. Así que bueno, yo creo que ha sido realmente un gran trabajo del estudio y es el primer paso. Ojalá esto, sobre todo acá en nuestra ciudad, la cantidad de ahorristas que hay. Además, hubo marchas. Hubo reclamos, hubo mucha gente que estuvo... Hay mucha gente que dejó de pagar el plan, mucha gente que recurrió a una ayuda profesional, hay otros que no lo pudieron hacer. Claro. Bueno, hoy esto es, como decía César, es la primera puerta que se abre y que la justicia se ha expedido en favor del ahorrista. Y que es muy positivo. Doctor Bertrés, ¿dónde lo pueden localizar el estudio, aquellos que se quieren asesorar o tener una referencia? Habitualmente estamos atendiendo de lunes a viernes en el estudio de Salta, 178. 178. Bueno, felicitaciones al equipo, buen logro. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido un logro conjunto con estudios asociados, doctor Ávila, doctor Escatena, y a la cabeza el magíster Salas, que fue quien despuntó esto desde la cuestión matemática, que era la que faltaba. Perfecto, ella se puede conjugar todo. Bueno, Claudio, en tu columna, bueno, es importante un servicio a la comunidad con importantes novedades para nuestros ahorristas de Villa Mercedes. Así es, me pareció importante compartirlo hoy porque esto, bueno, ha sido muy fresquito. Y bueno, poner en conocimiento a la sociedad. Bueno, será hasta la próxima, el jueves ya nos volvemos a encontrar, ¿sí? Si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Recordemos el estudio en Villa Mercedes y San Luis. En Villa Mercedes, San Luis, Justo Darán. Me pueden encontrar en las redes sociales personales, Claudio Sala, o en las redes sociales del estudio, Salas Pereira Contadores. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo.